Ya está disponible mi nuevo libro Bitácora de Regreso a Casa, un libro donde espero ustedes también hagan un viaje de regreso a su hogar junto a mí. Lo consiguen en toda Colombia, en todos los almacenes e internacionalmente a través de Busca Libre con envíos a todo el mundo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante pedido y si recuerdo bien, creo, es el primer caso que hago de Puerto Rico. Si no me equivoco, si me equivoco, pues solo ignórenme. Hablaremos del caso del niño Lorenzo o Lorenzo González, que me lo pidieron por todas mis redes sociales y pues creo que ya es momento y ya entiendo también por qué me lo pidieron. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos, jugamos, hablamos y un montón de cosas más. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso del niño Lorenzo. Lorenzo Ahmed González Cacho nace el 29 de noviembre del año 2001 en Puerto Rico. Él era el tercer hijo de una familia con dos hermanas más, llamadas Ana Cristina y Alaina, que tenían 5 y 13 años propiamente cuando esto ocurrió. Su mamá se llama Ana Cacho y su padre Ahmed Ali González. Según cuentan, él desde muy temprana edad fue un niño muy activo, muy piloso, le gustaban muchas cosas, entre eso el deporte. Incluso sus papás pensaban que en el futuro podría llegar a obtener una buena beca deportiva para estudiar algo porque era bastante bueno en esto, e incluso a esa temprana edad ya formaba parte del equipo de fútbol de su escuela. Él estudiaba en una academia llamada Dorado Academy, que era en el mismo barrio donde vivían, que era conocido por ser un barrio, digamos que bueno, exclusivo de personas adineradas. Sin embargo, pues no todo era, por así decirlo, color de rosa en la vida de Lorenzo, pues sus papás estaban enfrentando un proceso de divorcio en el momento en que estos hechos ocurren. Ya los papás llevaban más o menos un año sin vivir juntos, pero todavía no habían terminado de firmar el divorcio, seguían digamos que legalmente siendo esposos, pero ya llevaban un año realmente viviendo separados. Lorenzo y sus hermanas vivían con su mamá en una gran casa y su papá los iba a visitar de vez en cuando. Pero esto es respecto un poco al contexto de la vida de él, para que lo entiendan, pues no hay tantos detalles así, puedes hablar de un montón de cosas porque pues era un niño que tenía una edad muy temprana para el momento de los hechos, que eran 8 años, así que pues no hay mucho más que decir. Sin embargo, ya vamos a pasar a el tema de los hechos de este caso, que son lo más importante a tratar. Era el 9 de marzo del año 2010 cuando Ana Cacho llegó al CDT o al Centro de Tratamiento y Diagnóstico, que pues supongo que es una especie de urgencias u hospital, en El Dorado, Puerto Rico, a su hijo. ¿Qué había pasado? Ella había despertado más o menos a las 4 o 5 de la mañana con los gritos de su otra hija, que le decía que su hermano la había llenado de sangre. Ella en ese momento se dirige rápidamente a la habitación de ellos y se da cuenta que Lorenzo está en el suelo lleno de sangre y parece que lo que había ocurrido es que había caído de su cama, se había golpeado y terminado en este accidente. Sin embargo, los signos vitales del niño eran casi nulos en ese momento, o nulos, y ellos intentaron hacer una rápida reanimación en la que incluso se dice que la mamá intentó participar también para poderlo devolver a la vida. Sin embargo, intentan por un lapso de tiempo entre 5:30 a 6 de reanimarlo, no lo logran y el niño es declarado muerto a las 6 de la mañana de ese mismo día. Sin embargo, los médicos analizan el caso, obviamente ven el cuerpo del niño, como en las condiciones que llegó, y básicamente no les hace sentido muchas cosas. El niño venía sin signos vitales, tenía una temperatura muy baja, ya parecía con el pecho comprimido, como si hubiera muerto hacía varias horas, completamente pálido al tacto, frío, con la piel
casi blanca, y había, bueno, la sangre que él tenía en el cráneo, que pues era abundante, ya estaba en partes seca. Las heridas que presentaba el niño no parecían ser o no eran coherentes con la versión que daba la mamá de que se había caído de la cama. Parecía ser algo más. Sin embargo, la mamá dijo que no llamaran a la policía, que ella iba a estar ahí. Bueno, respondía todo, pero la desconfianza que le entró en el caso a una de las médicos que lo atendió le llevó a llamar realmente a la policía. Ella le dijo a una enfermera que fuera a la calle y llamara en ese momento a la policía para que no se dieran cuenta, cosa que hicieron, y pocos minutos después la policía llega al hospital. Obviamente allí pues comienzan a enterarse del los hechos, de la versión de la mamá, también a interrogar a la mamá y a ver qué es lo que ocurrió con el niño. Digamos que la información que se llevó a los investigadores y las personas que comenzaron a ir a la casa como para resolver las cosas dentro de la escena era que él había tenido un accidente. Para ese momento, cuando llamaron a la policía y todo esto, la mamá del niño también se encargó de llamar a el papá del niño, que ya pues estaban en proceso de divorcio, y a unos amigos que ella tenía en ese momento. Todos ellos llegaron a la clínica, igual como que se hizo el proceso, y lo que pasó fue que también mandaron como a médicos forenses a realizar la investigación en la casa, otra vez les digo, con la idea de que era un accidente. Así que los investigadores pues simplemente llegaron a la escena y tomaron como las cosas necesarias para ver que era pues un tema de un accidente, de una caída del niño. Entonces tomaron ciertas medidas, ciertos objetos, hicieron como esa respectiva investigación basados en lo que les habían dicho, cosa que evitó que fuera realmente una investigación profunda o que se llevaran algún tipo de pruebas específicas. Aquí comienza una serie de errores terribles dentro de este caso, siendo el primero de ellos permitir limpiar la escena de alguna forma. Desde el primer momento esto no fue, como les digo, evaluado de una forma correcta, hubo muchas inconsistencias, pues habían dicho que era un accidente, así que los investigadores se encargaron de tomar lo justo y necesario, y ya después la familia del niño, especialmente los abuelos de él, es decir, los padres de la mamá, llamaron y les dijeron que si les permitían pues limpiar la casa, porque ellos no querían que las otras dos hermanas de Lorenzo llegaran a la casa y encontraran todo esto y fuera algo traumático para ellos, bueno, entre otras cosas. Este fue el primer gran error de la investigación, y fue que les permitieron hacerlo. Como les dije, ellos ya habían hecho su investigación basados en el hecho de que había sido un accidente, así que ya tenían la información que necesitaban. ¿Qué pasó allí? Varias cosas importantes. El abuelo de Lorenzo comenzó a limpiar la casa de arriba abajo, incluso él preguntó si podía botar el colchón donde había el niño muerto, básicamente, y donde había muchos de las pistas sobre la sangre, y ellos le dijeron que sí, que lo podía botar, así que él lo llevó como a un vertedero en un lugar donde él lo dejó. Aparte de eso, el señor también limpió a profundidad el carro de Ana, es decir, de la mamá del niño Lorenzo, porque no quería también que las niñas se subieran, vieran sangre, entre otras cosas, cosa bien delicada, porque este era el carro donde la mamá había trasladado en un inicio a Lorenzo hacia el hospital. El señor hace una limpieza completa, profunda de la casa, y cualquier rastro o cosa que haya quedado para la investigación pues básicamente se perdió en ese momento. Pero ¿qué pasó? Al tiempo se hicieron los debidos procedimientos hacia el niño, su investigación en temas de autopsia, y realmente fue la primera vez que es de las pocas veces que realmente no se ha demorado ese proceso de autopsia, y al día siguiente ya tenían la información. Y allí es donde se dan cuenta que esto es más que un simple accidente y mucho más que una simple caída de una cama. El patólogo que se encargó de hacer la autopsia declara la causa de muerte como un severo trauma cráneo-cerebral por un golpe en la cabeza, pero además de eso tenía 3 heridas de arma blanca, una en la sien izquierda, otra sobre la nariz y otra encima del párpado. Incluso se dice que el tabique y eso estaba prácticamente destrozado por algún golpe. Dicen que lo que pudo pasar es que recibió un primer golpe contundente, que fue el que dejó al niño desmayado o noqueado. No había muerto en ese momento, pero sí lo dejó completamente inconsciente, y después de que él quedó así recibió
recibió los otros ataques de arma blanca en las otras zonas, que fueron las heridas que llevaron al niño a la muerte. Sin embargo, el niño dicen que no murió inmediatamente, sino que él recibió estos golpes y duró aproximadamente media a una hora agonizando. Según los cálculos del forense, el niño muere alrededor de las 4 de la mañana, pero el niño llega a urgencias solo hasta las 5:30 de la mañana, cosa que uno dice, bueno, ¿qué ocurrió en esa hora y media? ¿Qué pasa acá entonces? Que la mamá pasa a ser una de las principales sospechosas de la muerte de Lorenzo por varias cosas, entre esas haber dicho que era un golpe simplemente de caída de cama, pero la autopsia mostraba algo completamente diferente. Ya cuando esto se comienza a tratar no como un accidente, sino como un homicidio, ahí es donde se dan cuenta que han cometido grandes errores los investigadores. Pues primero, lo que les había comentado de la limpieza profunda de la escena del crimen, permitieron que varias personas entraran y no se hizo esa investigación como debía hacerse desde un primer momento. Ahí habían solo algunos registros fotográficos y algunos testimonios por voz de personas que vieron cosas, digamos, dentro de la casa, pero que ya no se podía comprobar. Se vieron rastros de sangre en la entrada de la casa, en el pasillo, en el segundo piso, en el pasillo también, muchísimo más evidentemente en el cuarto y en la habitación de sus hermanas. Incluso hay algo bien interesante, y es que la mayoría de sangre dentro de este caso está encima del colchón y sobre las sábanas del cuarto del niño, cosa que no tiene sentido también, porque si el niño supuestamente se cayó de la cama, ¿por qué la cama misma estaría llena de sangre? Según otros investigadores también dicen que en parte de la escena encontraron en la cocina, sobre el mostrador de la cocina, paquetes de dulces, botellas de cerveza, galletas. También se encontró un celular en la sala que fue tomado por un agente para investigarlo. Había en el patio una bolsa que no se investigó hasta después de que se declaró esto un homicidio, e incluso también manchas de sangre en la escalera, en la puerta del patio trasero. Y finalmente abren la bolsa que ya se encontraba antes allí y encuentran unos documentos que ya ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Qué era bien interesante? Que no habían cerraduras rotas, forzadas o algo que indicara un forcejeo para entrar. Se inspeccionó obviamente el carro y ya no había sangre. ¿Por qué? Pues porque se había lavado por completo. Y pues algo también que fue completo error, no se tomó ningún tipo de huella dactilar de muchos lugares, entre esos la cocina y las latas que encontraron, las galletas, bueno, la comida, ni tampoco del teléfono o el celular que encontraron se tomó algún tipo de huella. ¿Qué queda acá? Solo la evidencia de muchos errores y muchas inconsistencias. Wanda Candelaria, por ejemplo, ella era una investigadora forense dentro de este caso, es una de las testigos que habla sobre el tema de lo que había antes de que limpiaran la casa. Ella dice que notó efectivamente en varias áreas de la casa sangres, manchas de sangre, que haya desaparecido tan rápidamente también el colchón donde estaba mucha de la información del caso. Las hermanas de Lorenzo son removidas del caso rápidamente por la salud mental de las niñas. ¿Qué pasa allí? Como la mamá es, digamos que la principal sospechosa dentro del caso, le quitan su custodia, pero la abuela, es decir, la mamá también de Ana, apela para que no le den la custodia al papá de las niñas, sino a ella. Esta señora se llama Ivette González, para que la tengan presente también porque va a aparecer bastante en este caso, pero ella pelea por la custodia, así que las niñas no se quedan ni con la abuela ni con la mamá, pero sí con la hermana de la mamá, llamada Diana González. Pero acá, antes de que se las lleve, ocurre algo bien interesante, y es que obviamente el día en que todo esto ocurrió y la policía ya llega al hospital a ver qué onda, comienzan a interrogar a las niñas y ellas comienzan a decir algunas cosas particulares, como que esa noche escucharon ruidos, algunos golpes, entre otras descripciones que daban cabida a saber que algo pasó esa noche. Pero ¿qué pasó después? Cuando se peleó por la custodia de las niñas, se les prohibió por completo hablar sobre el tema. Parece ser que de forma u otra su mamá y su abuela influyeron bastante para que las niñas no dijeran absolutamente nada de lo ocurrido esa noche. ¿Qué empieza a pasar mucho en este caso? El hecho de que también la mamá comienza
a reunirse con personas muy específicas, a mover ya aquí y allí algunas cosas, y es gente de poder. Se dice que su mamá, Yvette, que les dije que se grabaran el nombre, trabajó mucho tiempo de su vida en sectores turísticos, y parece que esta mujer era muy amiga de hijos o simplemente de gobernadores en ese momento de Puerto Rico, que parece que empezaron a mover algunas influencias sobre este caso. Incluso se dice que un exsecretario de justicia llamado Antonio Zagardía renunció al cargo que tenía en ese momento y se convirtió en abogado de Ana Cacho. Es decir, o sea, si ustedes renuncian a un puesto donde ya les va muy bien por esto, es porque hay algo de poder. ¿Qué pasó después? Cuando revisaron otra vez la escena del crimen, lo único fue que comenzaron a encontrar algunas cosas ya particulares que se me hace igual que son demasiado importantes dentro de la investigación. Dentro de la casa, aparte, pues ya habían limpiado 1000 cosas, pero encontraron algo bien particular. Encontraron solo algunas cosas de valor. Encontraron 2 pipas donde la mamá consumía marihuana y otra donde la mamá tenía sustancias como crack. Pasó algo también bien curioso que no les había mencionado el día de los hechos, y fue que de camino al hospital la hermana mayor de niño Lorenzo se fracturó una pierna, y pues también eso queda ahí como al aire, pero no se sabe exactamente por qué, si por el afán o por un montón de cosas, pero qué casualidad que también se haya fracturado la pierna. Pero entonces vamos a entrar aquí a hablar de sospechosos y teorías para ya extender algunas cosas que dejé pendiente por mencionarles. Como les digo, hay una gran posibilidad, y una de las principales sospechosas se convierte la mamá del niño Lorenzo, es decir, Ana Cacho. Pero lo que comienza a pasar acá es que empiezan a salir más sospechosos, siendo un total de 5. La mamá todo el tiempo dice que ella no tuvo nada que ver, se ha declarado inocente todo el tiempo, y pues ha contado constantemente la versión de que su hija llegó, le dijo esto, ella fue al cuarto y encontró al niño en ese estado. Dijo que no vio qué pasó con el niño, pero después de que salió la versión de un homicidio, ya decía que ya no tenía idea quién había podido ser, quién había sido culpable de esta situación. Ella solo dice que a eso de las 2 de la mañana estuvo con los niños, les leyó un libro y después los mandó a acostar, les dio sus besos de buenas noches. Dice que después un hombre llamado William Marrero llegó a la casa y él estuvo un rato ahí, pero ya el tema de William lo vamos a hablar más adelante, y que ya después él se fue. Luego pues pasaron más horas y fue allí cuando ya eso de las 5 de la mañana se entera de lo de su hijo y lo lleva al hospital. Cuando ya ella pasa a ser sospechosa, comienza a dar otras versiones también. Digamos que no cambian mucho a las que da inicialmente, pero sí empieza a agregar otros detalles. Dice, por ejemplo, allí que esa noche ella sostuvo relaciones con este hombre William Marrero. Dice que estuvieron pues teniendo relaciones, que después ingirieron alcohol y más tarde utilizaron drogas ilegales. Probablemente ahí fue donde encontraron las pipas que tenían estas sustancias. Dijo también que por esa noche ella estaba muy triste, pues hacía poco había terminado su relación con un hombre llamado Jesús Genaro Camacho, que ya de él también vamos a hablar después. Dicen que este era el novio de ella durante pues ese año que ella ya se estaba divorciando. Ella lo conoció tiempo después, pero para ese momento ellos estaban muy mal. Ya después ella entra a dar unas entrevistas a un programa que era presentado por un hombre llamado Rubén Sánchez, quien le dice que ha tenido información de diferentes lados donde hay gente que tiene bastantes pruebas de que ella está involucrada con este homicidio. Él le cuenta que según lo que le dijeron, parece haber un pacto de silencio entre los sospechosos para pues que no se sepa la verdad, y le dijo que hay bastante evidencia que ella piensa que no, pero que sí la puede incriminar dentro de esto. Después de todo esto, más o menos un año después de la muerte de él, dicen que esta mujer ordena una masiva rueda de prensa y como giro de medios o tour de medios para empezar a hablar del caso, como para un afán de limpiar esa imagen que tenían de ella, y fue a emisoras, a periódicos, a la televisión, e incluso fue vista en un cementerio público donde estaba su hijo enterrado, también como haciendo un poco de pantalla, y fue como lo que muchas personas piensan como una estrategia para hacer
que la gente tuviera más empatía con ella. Pero hubo un detalle bastante interesante, y es que después de que el niño murió, esta mujer buscó cremar su cuerpo. Y no sé si saben, pero después de cremado un cuerpo, pues es imposible volver a hacer investigación sobre él. Así que el papá del niño apeló en esta decisión. Él no quiso firmar los papeles de la cremación porque esto lo tenían que hacer ambos papás, y él dijo que no quería que lo hicieran porque quería investigar de nuevo, así que tuvieron que enterrar al niño en vez de cremarlo. Cosa bien particular, porque ¿por qué razón a ella le interesaría cremar el cuerpo? También algo que ella dijo en algún momento cuando le preguntaron sobre la muerte de su hijo fue: le dije que tenía que ser así, que se fuera tranquilo, que yo lo amaba, from here to heaven. Y es como esa idea como de si realmente te dolió o si no querías que se fuera. No sé si uno hubiera respondido eso como tenía que ser así, las cosas pasan por algo. Es como no, es raro. Pero bueno, ¿qué pasó después? Que esta mujer terminó siendo absuelta, no hubo las suficientes pruebas, entre otras cosas, para poder declararla culpable de estos hechos, mientras que muchas personas siguen pensando que ella tuvo algo que ver. Pero acá, ya antes de seguir extendiéndonos sobre ella, vamos a hablar de los otros sospechosos que también son como importantes en esto. Jesús Genaro Camacho es el otro hombre que les digo. Él era el novio de esta chica y parece que para ese momento estaban terminando, y lo identificaron como sospechoso el 26 de octubre del año 2011, un año después. Sin embargo, este hombre negó por completo haber estado en la casa, y también siempre ha dicho que es completamente inocente. Dicen que incluso Ana Camacho comenzó a sacar a la luz pública unas cartas que las hermanas de Lorenzo habían escrito para él como una forma de distraer la atención de los medios de Jesús Camacho y que no se les entrara mucho en pensar que él había sido un sospechoso. Ya igual les digo porque se sospechan de ellos, pero ya les continúo con eso. El siguiente sospechoso era Arnaldo Naldi Colón. Él es un amigo de esta mujer y se dice que él probablemente estuvo en la casa esa noche. ¿Por qué él termina como un sospechoso? Porque al inicio, cuando les dije que las hermanas de Lorenzo dieron declaraciones en el hospital, una de ellas mencionó a este hombre diciendo que él había estado esa noche en la casa. Ya después la niña dijo que no, que era mentira, que la habían presionado a decir esto, pero muchos creen que fue cuando comenzaron a silenciarlas para que no dijeran lo que realmente había ocurrido. Lo curioso es que cuando ella comienza a negar estos alegatos que ella misma había dicho, fue justo después de que ella tuviera una llamada con su mamá. Entonces, pues, ahí hay un montón de cosas extrañas. El cuarto sospechoso es William Marrero. Ya les había hablado de este hombre antes. También fue un hombre que llamó a Ana cuando estaba en el hospital y él fue en ese momento también. Y este es un hombre que era un agente federal que trabajaba en servicio de migración y control. ¿Qué pasó? Que obviamente él perdió su trabajo después de toda esta polémica, pero pues este hombre sí se sabe que estuvo en la casa por las mismas declaraciones de Ana, donde dijo que sostuvo relaciones con él y después consumieron sustancias y alcohol. Él sí dice que fue esa noche, pero que él salió antes y solo fue hasta que recibió después la llamada de que al niño le había pasado algo, que él decidió ir a ver qué había ocurrido. ¿Qué pasó? Que también tuvo curioso este hombre. Él fue uno de los que ayudó a limpiar la escena del crimen al papá con algunas mangueras, especialmente las manchas de sangre. Para el 9 de marzo del año 2015, estos 4 sospechosos iniciales fueron absueltos porque no se encontró ninguna prueba que determinara que ellos habían estado ahí o que habían tenido algo que ver, cosa que es pues bien delicada porque muchos dicen que hay indicios de que ellos pudieron ser. Antes de hablar sobre las teorías de por qué podrían haber llegado a matar al niño, les voy a hablar del último sospechoso, que es también importante porque se ha rondado muchas cosas referente a esta persona, pero para que ustedes también creen como su propia opinión sobre el caso. ¿Se acuerdan que yo les comenté que ellos habían encontrado una bolsa en el patio de la casa que no revisaron y solo hasta que se declaró esto como un homicidio revisaron la bolsa? Bueno, la bolsa contenía unos documentos, como ya les había dicho, y los documentos tenían el nombre de un hombre llamado Luis Gustavo Rivera Seijo, más conocido como el Manco. Este es un hombre que pues le dicen así justamente porque él tuvo un accidente pues cuando era más joven en donde perdió parte de su brazo. Este hombre era un hombre en situación de calle que fue condenado por varios crímenes con anterioridad y fue liberado, según dicen, por equivocación.
Él fue liberado justamente la noche anterior del asesinato y en la noche que él fue liberado lo llevaron hacia el barrio El Dorado, donde vivía este niño. ¿Por qué? Porque él decía que ahí vivía su mamá y fue el barrio donde él creció. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a la casa de la mamá, evidentemente no fue bien recibido, así que lo sacaron de allí y es así donde él estuvo un tiempo divagando por el barrio y se cuenta la versión que dice que él entró a la casa de Ana Camacho, estuvo un rato en la sala, fue ahí donde dejó botado sin querer el teléfono celular que encontraron después, se fue a la cocina porque tenía muchísima hambre, él fue el que comió galletas entre otras cosas que dejó en la cocina y de allí tomó un cuchillo y subió la escalera a ver qué podía llevarse. Él después escuchó que ya había gente en la casa y dicen que fue que escuchó probablemente a la mamá y trató de esconderse o de buscar la salida de la casa. Sin embargo, en eso se equivocó de puerta, por así decirlo, y fue cuando entró al cuarto del niño y dicen que el niño lo vio y fue ahí cuando él decidió atacarlo. Lo empujó contra la pared, lo golpeó, lo dejó noqueado y ahí lo atacó con el cuchillo. Según la versión o cosas que él dijo ya cuando lo atraparon, dijo: al entrar a la recámara las voces, es decir, las voces de su cabeza, me estaban diciendo que matara al niño. Al oír las voces estaba en conflicto interno. Salí de la recámara por un momento y regresé a apuñalar a Lorenzo 3 o 4 veces. Cuando él fue apresado, pues básicamente él dijo eso y confesó el crimen. Y así fue en varias ocasiones. Él confesó y él dijo que él era culpable, que él era el culpable, que él era el culpable. Y ahí fue cuando se procedió a investigar respecto a su participación en esto. ¿Qué pasó? Pues que la policía no encontró realmente pruebas de que él había entrado allí. Solo fueron los documentos que se vieron de él en el patio de la casa, pero no hubo otra prueba contundente, ni huellas, ni absolutamente nada, porque ya saben, no se pudieron tomar, que probaran que él había sido el autor de este crimen. Así que, como es de esperarse y como ya les dije anteriormente, este hombre termina siendo absuelto por este crimen. Este hombre igual ya había sido diagnosticado anteriormente con unos trastornos mentales y se decía que desde los 17 años él ya padecía de esquizofrenia y pues oía voces y cosas que se le controlaban con medicamentos. Sin embargo, como les digo, no hubo pruebas suficientes de saber si este hombre estuvo involucrado o no. Y aquí es donde entonces hablamos de las teorías, porque dirán, bueno, sí, estos sospechosos, pero ¿por qué matarían al niño? Una de las primeras teorías habla de que este hombre, este último, el manco, entró a esa residencia para robar y que básicamente lo que él dice que pasó fue realmente lo que ocurrió. Él entró, el niño lo vio y él se asustó, lo mató y todo terminó como siendo coherente con la versión que daba la mamá. Sin embargo, es acá donde ya entran las otras teorías que relacionan a la mamá, su novio y sus amigos. Hay una teoría que dice que la mamá se encontraba con estos hombres, los que les nombré anteriormente, haciendo algún tipo de cosa. Bueno, ya se imaginarán qué, para no decirlo acá y que nos limiten el video, pero básicamente haciendo cosas de adultos probablemente, y en algún momento llegó el niño al cuarto. ¿Qué pasó en ese momento? Que ellos se asustaron por lo que vieron, ya fuera lo de las drogas u otro tipo de actos, y en ese momento, como primera reacción, lo que hicieron fue empujar al niño contra una pared. ¿Por qué se intuye esto? Porque el primer golpe dentro de la autopsia que lo dejó inconsciente fue un golpe contundente en la cabeza, entonces se piensa que probablemente lo golpearon contra una pared y ahí fue que cometieron el resto de cosas pensando que el niño estaba muerto 100%. Otra teoría habla de un posible altercado. Como les digo, esta mujer estaba sosteniendo relaciones con uno de estos señores y también estaba terminando una relación al tiempo, entonces se piensa que llegó el exnovio o el novio de ese momento y encontró a la mujer en este acto con este otro hombre y llegó y le dieron muchísimos celos y ahí fue donde decidió probablemente atacar al niño. Algunos piensan que lo mismo, lo botó contra una pared y después lo mató en venganza, u otros piensan que probablemente él tomó un palo de golf, le golpeó la cabeza y después lo mató. Esto también porque se encontró como un palo en la escena y se piensa que tuvo que ver con eso, y también porque en algún momento cuando la hermana habló de algo de un palo de golf que después no se esclareció muy bien, pero que podía tener relación. Otra teoría
teoría habla de que uno de los amigos de esta mujer, Ana, intentó abusar probablemente de una de las niñas de la casa y Lorenzo intervino y fue ahí que recibió este golpe y pues terminó en este trágico accidente. Además, no hay que olvidar el hecho de que ellos estaban consumiendo drogas y probablemente activó en ellos algo así. Otra gran teoría habla que Lorenzo probablemente vio lo que la mamá estaba haciendo y la amenazó con contarle a su papá todo, y ella, como en ese miedo de que le quitaran la custodia o cosas así, lo que hizo fue silenciar al niño, probablemente ella o probablemente el hombre que estaba con ella. Otra gran teoría habla de ella como consumidora. Como saben, ya ella era una persona que pues tenía una adicción a las drogas, se le encontró muchas cosas ahí, probablemente algunos piensen que ella tenía alguna deuda de mucho dinero o cosas así por esto, y alguien simplemente llegó a ajustar cuentas. ¿Y cómo? Pues con el niño. Otros piensan que el papá del niño está implicado, Ahmed, del no hemos hablado casi, pero pues no hay muchas pruebas que apunten hacia él, pero algunos dicen que probablemente este hombre llegó esa noche a casa, vio lo que estaba pasando también, le dio celos y asesinó al niño en venganza hacia la mamá. Cosa que no me hace mucho sentido porque igual el papá se estaba muy activo y como hablando mucho sobre el tema para que la verdad salga a la luz. Cosas bien interesantes que pasaron: no habían cámaras de seguridad, sorpresivamente las cámaras que apuntaban a la residencia o que estaban adentro no grabaron esos días, sino que empezaron a grabar a partir de la semana que le seguía. También otra cosa curiosa es que más de 3 secretarios de justicia estuvieron implicados dentro del caso, o sea, entraban y salían. Se hicieron más o menos 7 teorías o más sobre lo que había podido ocurrir en el caso y todas fueron desmentidas o no hubo suficientes pruebas para decir que había ocurrido eso. Y también después de que perdieron la custodia de las niñas, de las hermanitas de Lorenzo, ellas se quedaron un tiempo con su tía, la mamá, la hermana de Ana, pero después, cuando todo esto comenzó a escalar un poco más, ellas también perdieron la custodia, así que las niñas comenzaron a transitar en diferentes casas de otras personas pues ajenas a la familia que las acogían. Al final, lo que pasa hasta este momento es que estas niñas no quieren saber absolutamente nada de su familia, no han tenido contacto y no se sabe nada de ellas, cosas que llaman mucho la atención porque se dice que ellas saben la verdad, pero fueron silenciadas y evidentemente ellas vieron probablemente cómo mataron a su hermano, entre muchas otras cosas. Unos años después, un hombre llamado Milton Rivera también sacó un libro donde expuso muchísimas cosas del caso. Este hombre fue un detective privado que justamente Ana Cacho había contratado para investigar el caso, pero ¿qué pasó? Que probablemente este hombre empezó a encontrar la verdad del caso y después fue despedido por parte de ellas. Además, lo demandaron por sacar ese libro, cosa que él sí tuvo que pagar una indemnización, pero quedó un libro bastante interesante donde se muestran muchos datos de cosas que ya les conté acá que inculpan también a la mamá en esto. Él piensa firmemente que ella fue la que tuvo que ver con estos hechos, y más que todo también hay como otra gran teoría donde hablan que este hombre, el manco, sí estuvo involucrado en este crimen, pero no porque haya entrado a robar, sino que probablemente lo contrataron también para hacerse pasar por el criminal de este hecho, pues porque ya había estado en la cárcel, lo estaban buscando, tenía como registro ese tipo de cosas y lo usaron probablemente como fachada. El libro es bien interesante, pueden encontrar un montón de cosas, pueden leerlo también como extenso sobre esto, pero él prácticamente asegura que la mamá y estos otros sospechosos tuvieron que ver con ello. Él encontró, según dicen, varias pruebas que apuntan a que esto fue de esa forma y que solo han intentado como cubrir los hechos con muchas otras cosas. Hay muchas dudas de por qué las hermanas no escucharían nada. Si el niño fue golpeado al primer inicio, de alguna forma hubiera gritado, ¿cómo es que nadie escuchó esto? Porque la sangre estaba en el colchón y no abajo donde supuestamente el niño se cayó. Porque limpiaron la escena y se esmeraron tanto en esto, porque especialmente la abuela del niño, la mamá de Ana, estuvo tan involucrada y moviendo tantas fichas por ahí respecto a esto. ¿Por qué
que se le prohibió a la mamá, apenas se supo que era sospechosa, que hablara con alguien a no ser de que estuviera con un abogado, porque la mamá tan campante también con una actitud como si no hubiera pasado nada, que parece que se hubiera liberado después también de que los niños se los quitaron. Incluso ella dicen que después se fue a vivir a Estados Unidos y tuvo 2 hijos más, unos gemelos, y que ahora está haciendo su vida probablemente en Texas, y hay un montón de cosas que igual no tienen sentido. Ella igual hizo en 2013 una carta para su hijo como aniversario también del fallecimiento, y en ella daba distintas frases que son un poco perturbadoras si uno piensa que ella también fue la autora de estos hechos. Cosas como: tu bondad, nobleza y paciencia eran extraordinarias, amabas a tus padres, hermanas y abuelos intensamente y no tenías miedo ni vergüenza de mostrar tu amor. Aún en el carro, cuando oía tu voz desde el asiento posterior: mamá te amo, I love you from here to heaven. En la escuela eras una estudiante excepcional, responsable y contabas con entusiasmo a lo que te enseñaban a tus maestros. Siempre tenías una sonrisa, tenías un chiste. Eran muchos tus amigos, desde los más inquietos hasta los más tranquilos, y todos querían ser tus amigos. Solo podemos soñar con quien hubieras sido hoy, un joven bueno y de provecho, porque eras un niño extraordinario, el sueño de toda madre. A lo mejor hoy hubieras logrado una beca en deporte. Eras un atleta, practicaste el tenis, baloncesto, el golf, pero te destacaste en el soccer. Tú sabías exactamente dónde tenías que patear la bola. Hijo mío, no tan solo tu asesino, los que te fallaron, a ti, a tus hermanas y a nuestra familia, no cumplieron con su labor ni su misión. Ellos saben quiénes son. Tendrán que vivir, tratar de dormir cada noche con las consecuencias de sus acciones, inacciones y omisiones. Mi Prince Charming, gracias por el estelar de amor y el mar de bendiciones y recuerdos que por siempre vivirán en mí y en los que te amamos. Dios me dio el privilegio de ser tu madre y de tus hermanas. Si fue horrible perderte, más difícil hubiera sido no tenerte. Te amo. No sé ustedes qué piensan, igual esa parte donde habla de las personas que le hicieron daño al niño es como: ¿tú sabes quién fue entonces? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué tus hijas no te quieren ver? ¿Por qué hay tantas cosas extrañas? ¿Por qué huir del país y esconderte? No sé, hay muchas cosas que en este caso no me encajan. Creo que es de los primeros casos en donde realmente no tengo idea qué pudo haber pasado. No sé si fue un tema de locura por drogas, si fue una venganza, si realmente fue un accidente que están intentando cubrir. Hay cosas muy extrañas, simplemente muy extrañas en esto. Creo que es de los primeros casos donde no tengo idea qué opinar, porque la verdad no sé. Pero sí siento que la mamá y este grupo de gente han hecho cosas no muy acordes a lo que dicen. Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Si les gustó mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, comenten qué piensan, qué sienten, qué saben, que me omití, lo que sea, cuéntenlo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.